Rubén. Buenas tardes a todos y todas, a nombre del personal docente, no docente y estudiantes ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe. Le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos estar aquí en presencia y a los que están virtualmente. Esta es la séptima actividad de la octava edición de las conferencias caribeñas, que son coauspiciadas por la oficina del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión de la UPR. Para esta conferencia tenemos una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies en la entrada, gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. Esta revista es la única que está en JSTOR de la Universidad de Puerto Rico y del Caribe. Agradecemos la colaboración del profesor Javier Almeida del Sistema de Biblioteca, con la ayuda de la estudiante Lucy Rivera. Estamos transmitiendo en línea por Ustream. También estamos filmando en DVD gracias a Claudio Putnam y le rogamos por favor al público que no pasen frente a la cámara, sino que se bajen. También que por favor que pongan en vibración los celulares. Nos honra darle la bienvenida al doctor Luis Martínez Fernández. Es profesor de la Universidad de Central Florida y ha sido profesor visitante en el programa graduado del recinto de historia aquí y de Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Obtuvo su bachillerato con altos honores y maestría en el departamento de historia de nuestro recinto y su doctorado de Duke University. Tiene 4 libros a su haber y tiene 2 en contrato con prestigiosas editoras universitarias. Uno es una historia de Cuba desde la era precolombina hasta el 1800, y el otro es una historia concisa de la Revolución Cubana. Fue uno de los editores, junto con Lou Pérez Jr., de la Encyclopedia of Cuba, People, History and Culture, publicada en el 2003 con Greenwood Press. Tiene numerosos artículos en revistas académicas, ha colaborado con documentales, exhibiciones de museos, ha estado en justas editoriales de revistas, también ha ocupado puestos importantes en el mundo académico, entre ellos el director del Department of Puerto Rican and Hispanic Caribbean Studies de Rutgers University, donde fuimos colegas por un año y la pasamos muy bien. En fin, el doctor Martínez tiene una hoja de vida académica impresionante. Como comentarista nos acompaña por tercera vez el doctor Javier Figueroa, otro importante estudioso de Cuba. El doctor Figueroa, del Departamento de Historia del recinto, obtuvo su grado de doctorado de la Universidad de Connecticut con una tesis sobre Creating Paradise, the Cuban American Struggle for Control of Cuba Economic Development. Ha publicado varios artículos en revistas académicas, entre ellos en Historia y Sociedad, que es la revista del departamento. En el 2008, publicó el libro con ediciones Callejón, El exilio en invierno, Miguel Figueroa y Miranda, Diario del Destierro. Y en la actualidad realiza investigaciones sobre la participación de los militantes católicos durante la génesis de la Revolución. Los dejo ahora con el doctor Martínez y luego con el doctor Figueroa y le doy la bienvenida a ambos. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al profesor Humberto García Muñiz, no solamente por esta invitación, que para mí vale mucho, sino por mantener este espacio de intelectualidad, de intercambio, de estudios del Caribe, en un marco en el cual las circunstancias, como todos sabemos, no son las mejores. Quiero también reconocer a los hermanos Ramos de Miami, porque voy a utilizar en esta presentación varios cuadros de la colección de ellos. Para mí, la Universidad de Puerto Rico tiene un espacio muy importante en mi corazón. Estudié aquí mi bachillerato y mi maestría, como dijo el profesor García Muñiz.
Y yo creo que hay algo, y voy a usar, últimamente me ha dado por usar muchas metáforas, de hecho la presentación por título es un título metafórico también, la metáfora del tatuaje, es decir, en la institución donde uno recibió su bachillerato, deja unas huellas intelectuales de cultura política, de cultura intelectual muy importantes, y después de tantos años pues sigo con ese tatuaje. No voy a leer la ponencia, voy a hacer un entrejuego entre las ilustraciones, los sonidos, la música y mi presentación, pero sí quisiera leer el párrafo introductorio. Entender la cultura cubana en toda su complejidad no es tarea fácil. El proceso ha sido comparado con pelar una cebolla, no porque provoque lágrimas, lo que puede ser cierto, sino porque cada vez que uno pela una capa, aparece otra y luego otra y luego otra. Cada capa un reto intelectual, un nuevo enigma, para llegar a la esencia de la cultura cubana. Después de más de 25 años de estudios de la historia y cultura cubanas, prefiero la metáfora del laberinto y reconozco la necesidad de utilizar hilos, como el hilo de Ariadna, para llegar hasta el epicentro de la cultura cubana, donde habita el insaciable y monstruoso Minotauro, y luego encontrar la salida de dicho laberinto. Esta presentación multimedios explora 14 hilos entrelazados que he encontrado útiles para navegar el laberinto de la cultura cubana. Entonces, 14 ¿por qué, verdad? Es un número arbitrario, más bien tiene que ver con el tiempo que tengo para hacer la presentación. Si vieron el anuncio original de esta conferencia eran 16 hilos. La semana pasada de 16 pasaron a 15, ya van por 14. Así que Humberto, vamos a empezar esto antes que se acabe de deshilachar la presentación. Aquí presento los 14 hilos, la condición insular, el ajiaco, otra metáfora que utilizó Fernando Ortiz para entender a Cuba, el tema del mulataje, no solamente en cuanto a razas, sino también en el aspecto cultural, y voy a hablar de 5 mulatas que yo creo que me permiten representar esa idea. Un país a una ciudad pegado, me refiero a la relación de La Habana con el resto de la isla, el dulce malandrín, el azúcar, la frontera, los polirritmos, tambores, los polirritmos, máquinas, y aquí me voy a meter en un poquito de lío porque está mi amigo Cristóbal Díaz Ayala, que sabe de estas cosas mucho más que yo, así que ya veremos cuando lleguemos a esa parte. Por no llamarlo por otro nombre, el vecino al norte, la isla montada a caballo, el familiar rostro de la muerte, el choteo, una manifestación de humor muy esencialmente cubana, de la cual hablaré dentro de un rato. Este término, como estamos en tiempos modernos, pues yo me lo inventé, yo creo, quizás existe, el hipererotismo, que es un elemento fundamental en tantas manifestaciones culturales cubanas. Y cerrando con la noción de la isla que se repite, que obviamente es de Antonio Benítez Rojo, y no, estos hilos pues no son necesariamente ideas mías, sino han sido formas de ver a Cuba y el Caribe que me han resultado muy útiles. Empezamos con la condición insular. Un aspecto que es muy fundamental en la literatura caribeña, como ustedes saben, es lo visual, es más lo sensorial en general. Y llevo muchos años recogiendo ilustraciones de diversa naturaleza para ir narrando lo que entiendo sobre la cultura cubana. Aquí hay dos. Uno, no se puede ver muy bien desde donde ustedes están, pero eso es un mapa poema. Y aquí se aparecen las palabras mar, 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 un poema del famoso escritor Guillermo Cabrera Infante. Y la otra manifestación de la condición insular
modo de ver el mundo reflejado en Miami, por ejemplo, no por todos, pero por un segmento importante de la población. No voy, no voy, no voy. Eso, estaba buscando un término en español para... No te alejes del micrófono. Ok, gracias. No me alejo del micrófono. Y estaba buscando el término, la traducción, porque ese es un bumper sticker, ¿no? Y quería usar un término en español. Lo busqué, pero decidí quedarme con bumper sticker porque la traducción es una pegatina de parachoques. Así que nos quedamos con el bumper sticker. Bueno, la condición insular. Ustedes saben que Colón murió aferrado a la idea de que Cuba no era una isla. Y de hecho, en uno de los viajes, parece que fue el segundo viaje, obligó a la tripulación entera a jurar, so pena de muerte, que jamás dirían que Cuba es una isla. O sea, que Cuba empieza con un misterio. De hecho, Cuba empieza y el Caribe empieza con una mentira, que fue la mentira de Cristóbal Colón, que mantenía 2 libros de navegación con información distinta. Y aquí vemos uno de aquellos que tomó el juramento, en el año 1500 produce uno de los primeros mapas del Nuevo Mundo. Y ahí vemos a Cuba insularmente representada. Pero hay otros mapas posteriores, Waldes Müller, por ejemplo, en 1507, y Guillermo Cabrera Infante en uno de sus relatos cuenta que Cuba, en uno de los primeros mapas, era una isla y era una masa continental. Y aquí lo vemos reflejado allá en la esquina de arriba, donde el propio cartógrafo representa esa ambigüedad. Este es un mapa posterior donde Cuba es también Zipango. Aparece como Japón y Cuba a la misma vez, reflejo de esa confusión. Y ya para el año 1528, pues aparece el primer mapa publicado en un libro sobre este tema. ¿Por qué el tema de la isla? Bueno, esto fue en gran medida inspirado por las lecturas que hice de Antonio S. Pedreira hace muchos años y el impacto de la insularidad, no solamente sobre el devenir histórico, sino sobre la cultura. Y verdaderamente entiendo yo que hay algo muy real en cuanto a la visión del mundo que desarrollamos los isleños, muy distinta a las personas en países continentales, aunque debo decir que la cultura de insularidad, que es muy inglesa, muy japonesa también, taiwanesa, y hay innumerables ejemplos que podría citar, se puede heredar. Y yo creo que la visión insular de Estados Unidos, que impera en Estados Unidos, un país tan continental, es un ejemplo de haber heredado esa cultura. De hecho, uno de los hilos conductores de esta conferencia es como yo veo a la cultura. Y la cultura como la historia que se hereda. Es decir, nos aculturamos en un contexto que ha sido creado por generaciones anteriores y heredamos ese contexto, esas nociones por vía de la socialización, y hablaré un poco de eso más tarde. Usualmente en las islas coinciden las fronteras geográficas, fronteras étnicas y políticas. Se da la ausencia, por ejemplo, en los países insulares de las guerras fronterizas. La isla, las costas, protegen de invasiones grandes y movilizaciones de tropas terrestres. Explica por qué Cuba y Puerto Rico, cuando los demás países de América Latina rompen el yugo colonial con España, estas dos sociedades se mantienen coloniales. Claro está, Bolívar no contaba con una fuerza armada con la cual pudiera haber exportado la revolución. Y explica muchas cosas hasta el presente, por ejemplo, el hecho de que, y claro está, esta no es la única razón, pero una de las razones de la longevidad del gobierno de Fidel Castro y ahora Raúl Castro es el hecho de que no tuvieron que contender con el tipo de movilizaciones terrestres
que tuvo que contender Nicaragua durante los años 80. O sea que la condición insular representa muchas explicaciones para el devenir histórico. Los isleños a veces nos vemos como que somos el centro del universo. Gracias. Y esto es un mapa que salió publicado en la Geografía de Cuba de Levi Marrero, que era un texto fundamental para la enseñanza en Cuba, y ahí se representa a Cuba en el mismo centro del mundo, lo cual años después, y de hecho esta es una copia del periódico San Juan Star, durante la crisis de los cohetes, Cuba en efecto se convierte en el epicentro del mundo durante esos difíciles momentos. Esta es una foto que tomé hace algunos años en Santo Domingo y como verán me resultó muy curioso buscar a Cuba y no encontrarla por ningún sitio. La isla hundida por American Airlines. No sé si todavía está ese panel enorme en el aeropuerto de Santo Domingo, pero me llamó mucho la atención. El segundo hilo es el hilo del ajiaco. El ajiaco se considera desde al menos el siglo XIX como el plato nacional cubano, parecido al sancocho. Aunque haya que recurrir a áreas, y aquí utilizo el plato como metáfora para la cultura cubana, y esto no es una aportación mía. Fernando Ortiz hablaba de Cuba como un ajiaco cultural, y ya desde el XIX se utilizaba esa metáfora. Obviamente porque representa el encuentro de los ingredientes culturales indígenas, simbolizados por el maíz y la yuca, europeos representados por la carne de res y las zanahorias, y africanos simbolizados por el plátano. Estos ingredientes no se hacen puré como en el melting pot de Estados Unidos, sino más bien coexisten, reteniendo su sabor y creando una mezcla de sabores, colores y texturas que producen algo nuevo. Nuevamente un concepto muy distinto a la noción del melting pot, donde todo tiene que aculturarse y ser parte de ya una etnicidad existente. Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, desarrolla esta metáfora y a lo largo de los años, mientras he estado trabajando en distintos libros, pues he ido recogiendo materiales que reflejan esto. Y una que me estuvo muy interesante, en un juicio de residencia en el siglo XVI, temprano en el XVI, el comandante de la Real Fuerza, que era la fortificación principal en La Habana en aquel momento, Melchor Sardo de Arana, fue residenciado en el año 1582. Y el documento señala que él es un hombre de baja categoría, que le ha restado dignidad al oficio, entre otras cosas, por haber comprado unos plátanos fritos, elemento fundamental en la dieta africana, unos platos fritos en la calle de una mujer vendedora africana en un tabanco, que era una especie de mesita para vender eso, lo cual era también una práctica africana. La acusación sigue que él se comió los platanitos fritos en el propio lugar, y la acusación continúa diciendo que se quemó la lengua. Y aquí hay una denuncia implícita, de hecho bastante explícita, de un proceso que conocemos en el Caribe como aplatanamiento, ¿no? Este hombre rebajó su puesto como alta figura militar participando de esos actos. El próximo es un tema muy importante en Cuba, el mulataje, tanto biológico como cultural. Y lo que he recogido son 5 ejemplos de 5 mulatas muy representativas en la cultura y la sociedad cubana. Y este es el hilo número 3. Hay un poema escrito por Richard Blanco que sitúa a la mulata ya desde la propia génesis de Cuba. Y leo de ese poema. Y Dios dijo, no es bueno que los taínos estén solos. Debo crearles ayudas idóneas. Y así creó Dios la mulata para que bailara guaguancó y son con el taíno.
Veamos las 5 mulatas. Empezamos con la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, una virgen mulata, que ya trae, que es un culto que refleja el encuentro entre 3 tradiciones: el culto taíno a Atabey, la diosa madre; el culto católico de la veneración a la Virgen de Illescas; y en África Occidental, Ochún. Y ya de hecho, esta virgen trae ciertas ambigüedades inherentes en prácticas andaluzas, por ejemplo, algo que para nosotros resultaría un enorme sacrilegio, pero hay unas procesiones con la Virgen y el público, por ejemplo, le lanza piropos a la Virgen. Hay unas connotaciones ahí sexuales. Tengo una canción de Antonio Burgos, que es una canción a la Virgen, pero no la voy a leer porque me dicen que esto llega a distintos lugares y yo no sé si hay niños chiquitos que haya que proteger en cuanto a eso. La próxima, Ochún, la manifestación sincrética, donde las formas del catolicismo, la iconografía y los íconos del catolicismo tienen un mensaje muy distinto, y los africanos y sus descendientes apropian esos íconos, pero le dan un significado según las religiones yoruba, por ejemplo. Y aquí vemos algo muy interesante porque se trata de 2 representaciones muy distintas, ¿no? Por un lado el concepto de la Virgen, la virginidad, la pureza, y por otro lado todo lo que representa Ochún en Cuba, el tema de, por ejemplo, la seducción, los placeres, el sexo. O sea que son 2 contenidos muy distintos y digamos que opuestos. Aquí vemos un pequeño altar donde se recoge el sincretismo. De hecho, aquí vemos abajo en el que representa a la Virgen de la Caridad del Cobre, ambas tienen el color amarillo compartido. Vemos a los 3 Juanes, que es un mito fundacional en Cuba muy importante, que ha ido transformándose a través del tiempo. Originalmente no había un blanco en ese botecito. Eso fue algo que surge después, en el siglo XIX, que más bien refleja esa concepción aunque es un poco anterior, de la unidad de los cubanos, sobrepasando barreras raciales y culturales. Cecilia Valdés. Y esa es la gran novela, que es un texto fundacional en Cuba. La mulata que pasa por blanca representa otro aspecto del peligro asociado con la mulata. También el tabú del incesto, el mulataje, la transgresión sexual. El trama de la novela: Leonardo Gamboa, un hombre blanco, se enamora de Cecilia Valdés, quien es media hermana de él, y aquello pues no acabó bien. Esta es una foto del año 1852, tomada por un norteamericano que visitó Cuba y tomó muchas fotos, pero esta cautiva mi atención. Y si uno se pone a ver, esto se puede leer como la gran familia cubana del siglo XIX. Los personajes, bueno, afuera está el hombre que viene a visitar a la joven que está adentro. Fíjense la verja, la reja que hay, una separación muy evidente. Ella está adentro, él está afuera, y es un símbolo de protección, por lo menos así se entendía en aquel momento. Está el personaje de la mujer mulata, que si ustedes se dan cuenta es la única que verdaderamente se siente cómoda frente a la cámara de todos los demás personajes. Y entonces está la pregunta, bueno, ¿cuál es la relación entre todos estos personajes? Aquí vemos 2 niños, toddlers, como se dice en inglés, y empieza uno a quizás entender qué es lo que está pasando en esta foto, y explica qué hace esa mujer
tan cerca de esa casa? ¿Qué la atrae a esa casa? Podrían ser muchos factores. Pero si ustedes se dan cuenta, el niño que carga es un niño de tez mucho más clara que ella, lo que sugiere que el padre es blanco. ¿Cuál es la relación? Vemos un niño chiquito o una niña, no sé, por la vestimenta, más o menos de la misma edad, y yo les encuentro un parecido muy grande a esas dos criaturas que pueden ser hijas de un mismo padre. La Universidad de La Habana. Esa es la escalinata, la entrada principal a la Universidad de La Habana, donde está Alma Mater. Y esta es una estatua, a la entrada aquí la vemos más de cerca. Si ustedes se dan cuenta, hay algo que no conecta muy bien entre el cuerpo y la cabeza. Y ese misterio lo que representa es que se trata de dos personas, una modelo para la cabeza, una muchacha blanca cubana de 16 años, de hecho hija del ministro de Obras Públicas, lo que explica la selección, pero el cuerpo se utilizó otra modelo, y la modelo era una mulata cubana. Entonces vemos aquí esta manifestación tan extraña, ¿no?, del rol del mulataje, esa fascinación por la mulata por un lado y la ambigüedad ante ella en la cultura y literatura cubana. El próximo hilo, un país a una ciudad pegado. Y La Habana es para Cuba lo que su nariz era para Cyrano de Bergerac. Es decir, es una sola ciudad, pero ha jugado a través de la historia un papel tan preponderante como la capital, no solamente la capital política, pero la capital económica, la capital en cuanto a lo religioso, que originalmente fue en Santiago de Cuba, y tantas otras cosas, ¿no? Se dice que, y como en muchos países, hay ciertas tensiones históricamente entre regiones del país, y siempre se ha dicho que Oriente es la cuna de la rebelión y la cuna de la revolución en Cuba, pero entonces los habaneros tienen una respuesta: sí, la cuna está en Oriente, pero el bebé acabó en La Habana. Interesante la enorme distancia que hay entre La Habana y Santiago. De La Habana a Santiago hay 601 millas. De Londres a París hay 213 millas. Y de Boston a Washington, D.C. hay 394 millas. Y esta distancia es importante porque, de hecho, en las comunicaciones, parece mentira y a veces me cuesta trabajo hasta decirlo, era más fácil que una nave llegara de Santiago a la península ibérica y llegaba más rápido que de Santiago a La Habana. Y eso dice mucho, ¿no?, de las comunicaciones y los dos mundos tan distintos que se fueron creando en Cuba. Vemos que Santiago está mucho más próximo a Kingston, a Puerto Príncipe, a Santo Domingo y que a La Habana. Este es un mapa muy temprano de Cuba, donde hay una cadena a la entrada de la bahía de La Habana. La Habana como lugar muy codiciado, piratas, las huellas o cicatrices que ha dejado esa función militar en la arquitectura cubana. Este es el Castillo de la Real Fuerza. La primera pintura registrada en Cuba, registrada por los récords históricos, es una pintura a Santa Bárbara, que es la santa patrona de los artilleros. Vemos el fuerte, los cañones disparando, que también tiene su representación sincrética en Changó, y volvemos a ver la similaridad de los colores. Capital en lo religioso, la Catedral de La Habana, que originalmente fue una iglesia construida por los jesuitas. Capital en lo político, es el Capitolio en La Habana, muy parecido al de Washington,
pero yo le veo como que un grado mayor de dignidad, y uno ve como yo veo por lo menos esa cúpula como un antiguo caballero que hasta se le ven las ojeras que el Capitolio de Washington no tiene. Como les dije, iba a utilizar varios cuadros de la colección Ramos. Este se titula Amanecer en el Malecón de La Habana, año 1945, que es una pintura que refleja el optimismo político en Cuba en aquel momento. Después de tantas décadas y tanto tiempo de guerras civiles, de inestabilidad, de golpes de Estado, finalmente Cuba tiene no solamente una constitución, elige un presidente democráticamente, que de hecho había sido el dictador Batista, y luego Batista pierde las elecciones y cede el poder. Y este es un cuadro que capta ese momento de gran optimismo político. Revolución, este es un mapa muy interesante de Cuba, donde al principio de la revolución Fidel Castro, que de hecho Fidel Castro siempre tuvo un gran resentimiento hacia La Habana, históricamente lo ha tenido. Él es un hombre de Oriente y al principio de la revolución decreta que la capital provisional va a ser Santiago. Y aquí vemos este mapa, cómo los editores de Revolución juegan con ese concepto de la capital alterna. El dulce malandrín. Se ha escrito tanto sobre el azúcar en el Caribe. El azúcar es el protagonista principal en la historia y cultura del Caribe, la formación. No solamente en cuanto al mundo que se crea en torno al azúcar, un mundo jerárquico, un mundo que requiere grandes inversiones de terreno para las maquinarias, un mundo que requiere la concentración de tierras en pocas manos, un mundo que accede a la mano de obra no libre, sino a la mano de obra coaccionada de alguna forma u otra, principalmente la esclavitud. Entonces se ha escrito mucho sobre esto. Fernando Ortiz, a quien mencioné antes, en su clásico texto del contrapunteo cubano, señala cómo casi todo lo negativo en la historia de Cuba, la dictadura, la corrupción, la falta de democracia, el latifundio, todas esas huellas fueron dejadas por el azúcar. Y son unas huellas que de hecho es difícil de arrancar. Ustedes habrán escuchado que Cuba pues ya no es una isla azucarera. En el año 2002 se empezó a desmantelar las plantaciones en Cuba, pero eso no significa que los valores asociados con la plantación hayan desaparecido todavía. Entonces mi planteamiento es que usted puede ser administrador de un hotel de turismo, de lujo, y manejar ese hotel como si fuera una plantación. Sobre eso, pues quizá hable más tarde nuevamente. Obviamente la trata negrera, la esclavitud, el lujo exagerado de la aristocracia azucarera, aquí representado en el film clásico de Tomás Gutiérrez Alea, La Última Cena, que puede ser leída de muchas formas, esa película. El ingenio azucarero, representativo del ingenio del 19, el central azucarero del 20, y esta es la gran pintura cubana, La jungla de Wilfredo Lam, del año 1943, que yo leo como un cañaveral donde las cañas de azúcar y los seres humanos se han convertido en uno. No se pueden separar el uno del otro. Vuelvo al cuadro anterior y de ese optimismo de la democracia, y fíjense que son coetáneas estas pinturas. Y uno se pregunta, ¿es posible fundar una democracia duradera sobre un cañaveral? Y mi respuesta es que no. Año 1970, la zafra de los 10 millones en Cuba. Cuba se moviliza con un foco específico de producir 10 millones de cañas de azúcar en un momento en el cual las autoridades cubanas entendían que si logramos esta gran zafra
10 millones de azúcar, finalmente vamos a entrar en el proceso de industrialización y diversificación, que ya había sido pospuesto. Y la zafra fracasó, llegó a 7.5 millones, 8.2, hay distintas estimados, pero eso no es lo importante, porque si de 10 producen 8, pues no está tan mal. El problema es que llegar a esos 10, a esos 8 millones representó una movilización completa del país. Es decir, si esa zafra la hiciéramos aquí, todos los estudiantes iban, se cerraba la universidad, los profesores iban, o sea, era una movilización masiva. Además de eso, la zafra del 69 fue muy corta y de producción muy baja, la zafra del 70 fue enorme y se dejó de invertir en otros renglones muy importantes como eran los alimentos. Al fracasar esa zafra, entonces Cuba no tiene otra salida que abrazar de completo la propuesta soviética de que Cuba siguiera produciendo azúcar, y ahí claro está, hay que ver los subsidios muy generosos de la Unión Soviética, que sí, un precio alto para el azúcar cubano, relativamente hablando, pero representó lo que Cuba históricamente sufrió, que era la trampa del azúcar. O sea, tenemos este monstruo que nos trae la esclavitud y tantos otros malestares, pero ¿cómo nos zafamos del azúcar? Y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética atentaron contra que Cuba se libertara de ese monstruo azucarero. Hay una película muy bonita, El arte de espera, salió en el año 2008, el cineasta Eduardo Lamora recoge de una forma muy bonita el resultado social del cierre de un central muy grande en Cuba, que es el Central Preston. Voy a tener que ir acortando los hilos un poco. La próxima es la clave de la frontera, que es lo opuesto del azúcar, la frontera que crea propiedad libre, propiedad de pequeña extensión, democracia. Esta es una foto que tomó mi papá, un bohío en Cuba. Fidel Castro siempre odió los bohíos y dijo que quería deshacerse de dos cosas. Bueno, él quería deshacerse de muchas cosas, pero una de ellas eran los bohíos y la otra era el marabú, que es una especie de planta que todo lo devora. Asociamos la frontera con el tabaco, asociamos la frontera con la producción del cigarro, la democracia, la cultura, ahí vemos el lector al fondo. Esta es una tradición que se inició en Cuba, si mal no recuerdo, en el año 1865. Próximo hilo, los tambores. Y quiero hablar del ritmo, ¿no? El ritmo no solamente en la música, de lo cual no sé mucho, pero distintas manifestaciones de lo rítmico en la cultura cubana. La forma de hablar es una de ellas. Y aquí tengo tres pinturas. La rumba, otro género musical representado. El guaguancó. Y uno tercero, la conga. Ahora, esta es una pintura de esa colección que yo la leo como una representación de la historia cultural cubana. Empezamos con los ritmos. Los ritmos evocan una África aquí representada muy primitivamente, el fuego, las armas. Luego se da un proceso de difusión de la cultura africana a Cuba y vemos cómo en estas tres imágenes se ve la criollización de esos ritmos, pero es algo que llega inclusive a las élites cubanas. Vemos a dos mujeres blancas en posiciones, digamos, muy vulnerables, rindiendo culto a
una deidad africana. Está un poco alto, pero hablando del ritmo cubano, quería incluir por lo menos algo brevemente de el bárbaro del ritmo, Benny Moré. El ritmo en la poesía, Nicolás Guillén, el máximo exponente, no la voy a tratar de leer. El ritmo en la prosa, Carlos Franqui. Cuba no es india, Cuba no es blanca, Cuba no es negra ni amarilla, Cuba es mulata, mestiza, blanquinegra, tabaco. De los países blancos de América, con Brasil, uno de los más negros. De los países negros, uno de los más blancos. El ritmo en la arquitectura, un edificio en el malecón de La Habana, Art Deco. El ritmo en el vocabulario y la creación de vocabulario. Algo chico, pues sabemos lo que es, ¿no? Pero si es más chico, es chiquito. Y si es más chico, chiquitico. Y hay algo más chico que chiquitico, chirriquitico. Pero ahí no queda. Requete chico, requete chiquito, requete chiquitico, requete chirriquitico. ¿Y habrá algo más pequeño todavía? Cristóbal, requete chirriquitico. Vemos el ritmo representado en el vocabulario. Cuba históricamente ha tenido una fascinación con las máquinas, empezando con los trapiches más primitivos, luego la tecnología más avanzada europea. Arango y Parreño y otros miembros de la aristocracia azucarera compraban estas máquinas en el momento en que salían producidas en Europa. Un Central, el primer tren de América Latina, como todo buen cubano sabe, y nos gusta añadir que llegó a Cuba 11 años antes que España. El primer vehículo en Cuba en el año 1899, primer carro, otra fascinación cubana con el automóvil, los tranvías, los carros americanos de los 40, 50, y cada época tiene su carro representativo. Este es un carrito que se llama el Polski. En Cuba todo tiene un nombre y un sobrenombre. Este le llaman el Polaquito de cariño, pero eso no es suficiente. Había que ponerle un sobrenombre más y le dicen el sacapunta. Ustedes pueden imaginarse por qué. Una limusina china. Estos son los taxinautas, 3 intentos para llegar a Estados Unidos, primero, segundo, tercero. Finalmente llegaron por tierra. El vecino al norte. Se puede hablar mucho sobre esa vecindad tan difícil. Yo creo que los 2 países más nacionalistas de América Latina son Cuba y México. Y no es extraño que sean los vecinos más inmediatos de Estados Unidos. Ya les digo, se puede hablar mucho sobre esto, pero traje unas imágenes para que hablen por sí solas, ¿no? La cercanía. Aquello empezó mal. Estas son unas representaciones de Cuba en la prensa norteamericana. El triunfo de Finlay. Finlay era un científico cubano que encontró la conexión que explicaba el origen de la fiebre amarilla y él la encontró en el mosquito. Pero en Estados Unidos nunca se le ha dado crédito y se dice que son científicos norteamericanos. Esta es una respuesta en la cual Finlay le está explicando a los 3 norteamericanos cuál es el origen. De hecho, hubo un episodio muy interesante en Cuba, que hubo un show en Estados Unidos de preguntas y respuestas, y contestaron, creo que es Gorjas, ¿no? El nombre del que estableció ese vínculo, y en Cuba protestaron porque había sido Finlay. La estatua de José Martí, sin explicar. La próxima es La isla montada a caballo, y aquí yo me inspiro en un poema de Belkis Kusamalé, no lo tengo en español, pero lo voy a leer en inglés. They are living on a tropical island at war.
An island where all the glasses are broken, an island on horseback, una isla montada a caballo. Me refiero al culto al hombre a caballo, al militar, a la violencia en cierta medida, también reflejado en la pintura cubana. Fuego en Bayamo, antes de entregárselo a los españoles, lo quemamos, y si hay que quemarlo 2 veces, lo quemamos 2 veces. La protesta de Baraguá, que inicia luego de la Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita. Cuba es un país de héroes montados a caballo. De hecho, tiene muchos para ser una isla tan pequeña. Antonio Maceo, el titán de bronce. Máximo Gómez, dominicano que luchó por la independencia cubana. Calixto García, nuestros héroes a caballo. Y falta otro que verdaderamente no debería estar en un caballo por algunas razones, pero es José Martí, y esta es la estatua de José Martí en el Parque Central. Cada vez que voy a Nueva York visito esa estatua y no puedo evitar pensar qué hace a un lado Simón Bolívar en su caballo que murió de viejo y al otro lado José de San Martín que también murió de viejo. Y nuestro José Martí, apenas a los días de haber llegado a Cuba, muere de un balazo. Los caídos, la historia republicana, bueno, José Martí no estaba en pie, Antonio Maceo tampoco, murieron durante la guerra, no sabemos qué hubiera sido de un gobierno, pero aún con todas las cualidades de José Martí, dada esa jungla y dada la vecindad del norte, yo creo que hubiera sido muy difícil el proyecto político martiano, imposible. Y los otros estaban cansados. Máximo Gómez, Calixto García, Tomás Estrada Palma, que ahí parece que no tiene ni dientes. Eso fue lo que quedó. Los hombres montados a caballo, la Revolución Cubana, la familiaridad con el rostro de la muerte. Cuba es una nación que ha estado expuesta a la muerte por causas históricas. Aquí vemos la ejecución de los estudiantes de medicina en el año 1871, una pintura del año 1957, que no es coincidencia porque en el año 57 fue el asalto del Directorio Revolucionario Cubano al palacio donde residía Batista, y mueren muchos de ellos. Familiaridad con la muerte. Cuba tuvo campos de concentración, 300.000 cubanos en una isla de apenas 1.5 millones de habitantes, en campos de concentraciones. La prensa cubana retrataba todo eso. Uno abre las páginas de Bohemia y era muerto tras muerto tras muerto, pero con sangre, con unas representaciones de la muerte muy gráficas que se habían convertido en algo muy familiar para el cubano. Ese es Frank País. Yo lo veo un poco como Martí, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Cuba con Frank País? Que de hecho, Frank País fue uno de los pocos que se le enfrentó a Fidel Castro. Él era un creyente muy ferviente en el gobierno civil y cómo lo militar debe estar supeditado a lo civil. Luego de la revolución, el rostro de la muerte sigue, y eso va creando un tipo de cultura que produce no solamente frases como estas: será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido, sino unos valores que reflejan ese tipo de consigna. El choteo, tipo de humor cubano por excelencia, un humor negro, un humor muy subversivo en el cual se subvierte el orden, un humor que de hecho, según Fernando Ortiz, tiene origen en la rebeldía de los esclavos, que no podían necesariamente acabar con la esclavitud, pero sí podían subvertirla a través de los cuentos, los choteos, que es un uso de la palabra choteo distinto al que tenemos en Puerto Rico. Ese es Eduardo Chivas, otro que se suicidó. El juego de palabras
que es tan importante en la literatura cubana. Ustedes que son jóvenes no sabrán quizás de Tres Patines, pero yo encuentro muchas similaridades en el uso del vocabulario de Tres Patines, que era el de la Tremenda Corte, Guillermo Cabrera Infante, que juega con las palabras, jugaba tanto en inglés como en español, y Gustavo Pérez Firmat, que también hace uso del juego de las palabras. Los caricaturistas, una tradición muy rica que data del siglo XIX, de burlarse de los que están en el poder. Aquí vemos a Batista durante su primer término como dictador. Esta es una caricatura que salió en Bohemia en el año 1959 y refleja, bueno, los que empezaron fueron los de la Sierra Maestra, Fidel, Raúl, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos. Luego vino otro grupo representado por las barbas más cortas del Escambray, que fue un núcleo de subversión armada en Cuba, y finalmente la retaguardia, burlándose de los que llegaron al final. Yo tengo una lectura muy particular de esta, y es que la retaguardia es una referencia a los comunistas que casi no participaron en la lucha, salvo ya al final. Zig-Zag era un semanario cubano de sátira política ilustrado, muy ampliamente leído. Representan a Fidel Castro en una caricatura cuando Fidel Castro hablaba de acabar con el problema del burocratismo. Hablábamos hace un rato de las cosas con las cuales él quería acabar. Sale esta caricatura en Zig-Zag y Zig-Zag inmediatamente es cerrado. Fue la primera publicación en ser censurada en Cuba bajo la Revolución. Los escritores de Zig-Zag en el exilio van creando también su propio Zig-Zag, pero yo entiendo que el humor y el choteo cubano en el exilio, sobre todo en Miami, se deterioró y perdió su esencia. Algunos sabrán del escritor cubano satirista que se me escapó el nombre ahora mismo, Eladio Secades, muchas gracias, que escribía estas columnas muy ricas en sátira en Cuba. Llega a Miami y ya no puede escribir de esa forma. Todo se convierte en las barbas de Fidel, el rostro de Fidel, toda esa gracia que él tenía la perdió con la amargura del exilio. Camilo Cienfuegos, 1959. ¿Por qué está tan contento Camilo Cienfuegos? La revolución acaba de triunfar, ¿no? Personaje muy carismático. Este es un periódico del año 2003, Granma, el periódico del Partido Comunista de Cuba, donde uno de los empleados de Granma se jugó una maroma increíble por la cual luego tuvo que pagar precio de cárcel. Aquí vemos a Fidel Castro dando unos discursos frente a unos estudiantes de Estados Unidos que van de visita. Y aquí vemos esto agrandado. Entonces, la persona que estaba dentro del periódico se puso a jugar con la foto de Fidel Castro, rememorando otro personaje histórico del pasado. Hipererotismo. Yo estoy convencido, a través de mi estudio de la literatura cubana, de la pintura cubana, de la música cubana, que hay un factor de lo hipererótico que está muy presente. Macorina. Macorina era la prostituta más famosa de La Habana a principios del 20, la primera mujer en conducir un carro. Y aquí tenemos una canción que se le dedicó a la Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, que me duele, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina, que me muero, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Revistas populares como Social. Uno se pone a ver ese tipo de portada tan temprano en el siglo XX, en América Latina.
revista Bohemia. Es decir, esa presencia de lo erótico, revista Carteles. Esto es una instalación de Mendive, una representación de una supuesta jinetera. Y yo quería también mencionarle el tema de que ese hipererotismo tiene sus raíces históricas. En Cuba, la transgresión sexual era, y me refiero a transgresión en cuanto a clases sociales y estratos, era una forma por excelencia de movilidad social. Y cerrando con el último hilo, la isla que se repite. Dictador Gerardo Machado, dictador Fulgencio Batista, dictador Fidel Castro. Este es un cuaderno que me encontré hace muchos años de aprender a escribir, y esto son una niña de 4º grado en el año 1930. Y aquí quiero enfatizar ese tema de la historia, la cultura heredada, aprendida. Una niña que en 4º grado escribe: la patria te dio la vida, dásela cuando la pida. La patria te dio la vida, dásela cuando te la pida. Eso va creando unas visiones de mundo que luego explican muchas otras cosas. Yo no recuerdo en 4º grado haber escrito nada de esa naturaleza. La Universidad de La Habana, en el año 1933, parece una película de Hollywood. Este es muy curioso. En el periódico El Mundo, Alfredo Marguenat narra que había un puertorriqueño en Cuba muy sorprendido porque a cada hora explotaban bombas y hallaba que las bombas ya no asustan a los cubanos. 1895, la Guerra de Independencia. 1959, la Revolución Cubana. Y voy a cerrar con la consigna Independencia o muerte, Ignacio Agramonte. La consigna Patria o muerte. La consigna Socialismo o muerte. Y la última refleja la forma del cubano de darle la vuelta a las cosas, jugar con las palabras, chotear y crear su propia realidad alternativa. Y aquí vemos que dice socio o muerte. Muchas gracias. Te estoy haciendo caso. Okay. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Humberto García Muñiz y a Luis Martínez Fernández por permitirme dirigir a ustedes y hacer algunos comentarios sobre la presentación tan fabulosa que nos ha hecho Luis, este viaje por la isla de Cuba. Yo no sé si yo, en vez de desenredar, voy a enredar el hilo. Más que con un comentario, yo lo que tengo son fragmentos. Dada la naturaleza de la presentación y de la manera en que yo recibí la información, no lo podía hacer de otra manera. Son cosas muy espontáneas, no es de todo, sino de algunas cosas, y es mi participación es de impresiones más que nada. Sobre la condición insular, yo me pregunto si Cuba realmente es una isla. Yo casi me coloco con Colón. Por supuesto que la insularidad tiene una incidencia en la vida de quienes han vivido en la isla de Cuba, pero por su ubicación estratégica
para las comunicaciones, Cuba es un sitio que no se puede evadir del resto del mundo. Por lo tanto, se me ocurría cuando Luis estaba haciendo la presentación, la imagen de un portaaviones que está en medio del mar, pero al que llegan y salen aviones. O sea que es isla, pero en constante comunicación. Y el cubano ha sido, por lo general, viajero. Yo me preguntaba cuando leía las notas que Luis me envió si se puede hacer una conexión tan directa entre insularismo y nacionalismo como está un poco sugerido en sus notas. Tal y como yo las recibí, decía que los cubanos se ven como el centro del mundo, pero yo creo que no son los únicos. Hay mucha gente que no solo en islas, sino en continentes también se ven como centros del universo. Por lo tanto, la insularidad quizás aquí no sea un factor tan determinante. Uno de las figuras que más me llamó la atención fue el mapa de American Airlines, de la Cuba desaparecida. Pues en noviembre pasado mi esposa viajó a Cuba en un avión de American Airlines, de manera que de alguna forma debe estar saliendo ya del mar. Y eso lo que nos habla es es un signo de los tiempos. El ajiaco. Cuando se presenta la figura del ajiaco como el encuentro de varias culturas, un poco contradice también el insularismo, ¿no? O por lo menos, también es eso, es decir, es paradójico. Creo que fue Juan Bosch quien hablaba de Cuba como una paradoja. Y yo creo que eso es decir, no hay contradicciones, es que es así. Esa figura del ajiaco, dice Luis que los ingredientes coexisten. Coexisten, pero a la vez implican el surgimiento de algo único. El ajiaco es todas sus partes y la integración de ellas. No creo que pueda ser una imagen estática. Y usted pregunta a muchos cubanos, a varios cubanos, que le den una receta de ajiaco y le van a dar una receta distinta, porque ponen ingredientes distintos. O sea que aquí hay un ajiaco, pero maleable. La nación mulata. Hace muchos años en el viejo San Juan, quizás algunos de aquí lo recuerden, había un restaurante que se llamaba La Gallega, en la calle Fortaleza. Y recuerdo haber ido con mi padre y mi cuñado que estaba de visita en Puerto Rico. Y mi cuñado se encuentra con este español que él lo había conocido en Cuba. Trabajaba en una cafetería que se llama Casalta, que existe todavía en la entrada de Quinta Avenida. Y entonces cuando llega el postre, había un postre que se llama leche frita, y mi cuñado le pregunta a esta persona qué cosa era la leche frita, y la contestación a mí no se me ha olvidado. Dice, lo mejor que han inventado los gallegos después de las mulatas. La figura del alma mater es muy interesante de la estatua, porque como nos explica Luis, hay la cara de una mujer blanca, el cuerpo de una mulata, pero está inspirado en una estatua de la Universidad de Columbia, en Nueva York. O sea que aquí hay más conexiones, y es esa relación que después él nos indica con Estados Unidos. Y yo, mi comentario sobre el mulataje, y digo sí, hay mulataje, pero también hay blancura, hay negritud,
y hay otras tantas cosas que se mezclan y no se mezclan, pues algunos quedan separados. Es decir, lo mismo que el ajiaco. No es solo lo mulato, también es estas cosas adicionales. Un país a una ciudad pegada. Hay un famoso refrán que yo creo que existe en muchos otros lugares en que pasan cosas parecidas a las que pasan en Cuba y La Habana, que decía que Cuba es La Habana y lo demás es paisaje. Ayer, no voy a citarlo porque el tiempo nos apremia, pero encontré un par de citas. El intelectual cubano Jorge Mañac, que murió aquí en Puerto Rico, y preparando esa conferencia sobre la frontera, que después se publicó, tenía un programa en Cuba que se llamaba La Universidad del Aire, se transmitía los domingos por radio y era un programa de divulgación cultural. Y entonces venía un conferenciante, daba una conferencia y después habían unas intervenciones tanto del público como de él. Y me estuvo muy curioso una en la que la conferencia la da quien entonces era alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba. Y entonces este hombre se quejaba de que había tenido que ir a La Habana a verse con un burócrata que no conocía Santiago de Cuba para poder dar un permiso para establecer en Santiago una piquera. Una piquera es un grupo de taxistas. Entonces, para poder poner una piquera en Santiago había que ir a La Habana. Y hay una cita de Mañac en otra conferencia que dice que Cuba no se regía por una conciencia cubana, se regía por una conciencia habanera. Yo les recomiendo, puedo citar, creo que el tiempo me lo permite, hace una semana salió en cubaencuentro.com un artículo de Haroldo Dilla, se llama Como la Giraldilla mirando al norte, y yo iba a leer varios párrafos, pero por el tiempo no lo voy a hacer, me voy a leer dos. Dice que se trata de una franja costera de un valor paisajístico superior que comienza en Mariel y termina en Varadero, en la costa norte. Dice, en ella se concentran los principales establecimientos industriales y de servicios, los centros de investigación más sofisticados, los recursos humanos más calificados, las mejores universidades, más de la mitad de todo el turismo que la isla recibe y una riqueza ambiental inigualable. Y por supuesto que contiene a una ciudad que sigue siendo, a pesar de su deterioro, la urbe más elegante e históricamente densa del Caribe y sin lugar a dudas una de las primeras en el continente. La franja Mariel Habana Varadero tiene otra peculiaridad. Es la zona más cercana al sur de los Estados Unidos, la región que controla crecientemente los vínculos económicos con América Latina y el Caribe, e intenta, aunque sus promotores lo nieguen, insertarse a esa dinámica cuando desaparezcan las restricciones contenidas en el enmarañado y contraproducente embargo bloqueo. Yo aludía a este artículo porque La Habana, Cuba sigue estando pegada a La Habana, sigue, a pesar de la revolución, de todo, sigue, esa es una constante. Sobre el azúcar, simplemente recojo una noticia que sale hoy, que la recogen de Granma, sobre nuevos intentos por reavivar la industria azucarera cubana hoy. Da la noticia que confirma lo que tú decías, que la zafra del año pasado fue de 1.1 tonelada, 1.100.000 toneladas, una zafra que se produjo por primera vez en 1895. Y llegamos a los 8 millones y pico con la zafra de los 10 millones. Solo muelen en Cuba 61 centrales, se han eliminado 100.000 plazas de trabajo y la superficie de cultivo
pasa de 2 millones de hectáreas a 750.000. Y entonces lo que dice la noticia es que con métodos más eficientes, inclusive se piensa en la posibilidad de inversión extranjera, se quiere otra vez, es decir, el peso del azúcar. Otra vez, no sé, como que el azúcar es una desgracia, es una maldición para Cuba, pero siempre queda, y yo siempre cito aquella rumba que decía que yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con sus movimientos, es decir, la resistencia a la caña, al azúcar y a todo lo que ha significado el azúcar en la historia cubana. Y esto tiene que ver con lo mulato, pero también con lo negro. Y me voy a fijar en la cita que aparece de Carlos Franqui, en la que dice que Cuba no es negra ni amarilla, Cuba es mulata. Sin embargo, es interesante, en Cuba hay otra propuesta historiográfica que muchas veces se ha silenciado, y ese silencio también nos habla de otras cosas, del racismo, por ejemplo. Y cito tres ejemplos. Uno, Gastón Vaquero, poeta mulato, conservador, católico, homosexual, y sin embargo él tiene un ensayo que se publicado en el exilio en 1962, a 200 años de la toma de La Habana por los ingleses. Dice, como un contrafactual, se llama ¿qué tal si nos hubiésemos quedado con los ingleses? Y entonces él lo ve desde su negritud y dice, si yo me hubiese quedado con los ingleses, yo a lo mejor sería un portero en un club de golf con una sombrilla para... Es decir, ver la historia desde la negritud. Lo mismo hizo Walterio Carbonell con su crítica a cómo surgió la cultura nacional. Y la película, para mí, más representativa, más que La Última Cena, es El Otro Francisco, de Sergio Giral, que era un director también negro y que se aproxima a la esclavitud desde lo negro. Y la propuesta, por ejemplo, de Walterio Carbonell le dice, la cultura cubana la hicieron los negros, no es una cultura blanca, es de los negros. Sí, ahí hay otro asunto que me parece muy interesante. En cuanto a los ritmos, me voy a fijar el de las máquinas. No me voy a meter con la música porque... Y es la fascinación con la máquina, es la fascinación de los cubanos con la modernidad. En Cuba realmente, eso sí, la modernidad entra con el azúcar. Y en Cuba hay una extraordinaria vocación por la modernidad. Y se hacen unos polos de atracción. En un momento Gran Bretaña, pero en otro momento es Estados Unidos. Y se mira hacia esos polos. Aludo al libro de Roberto González Echevarría sobre la historia del béisbol en Cuba, The Pride of Havana, que se tradujo al español, y cómo él explica en su introducción el béisbol como la respuesta cubana nacionalista moderna a los toros. Los toros son los españoles son la tradición. Nosotros somos gente moderna y jugamos béisbol. Es muy interesante. Y hay un documental, yo lo pongo en mi clase de Historia de Cuba, y siempre tiene un éxito extraordinario porque es un muy buen documental, que se lo recomiendo, se llama Yankee Tanks. Y es sobre estos automóviles americanos que han quedado en Cuba. Y hay un culto. Y yo propongo, ese es ese culto a la modernidad vista a través de Estados Unidos. Lo cual nos lleva al otro tema, ¿no? El vecino del norte. Uno de los primeros que define Estados Unidos en Cuba es, como algo importante, es Arango, Francisco Arango y Parreño, porque define a Estados Unidos en un lenguaje de la Ilustración
como el mercado natural. Y las 90 millas es una invención, porque a 90 millas estuvimos siempre, pero de repente nos acordamos. Es decir, de nuevo, esto tiene que ver, me parece a mí, con la modernidad. Es mi propuesta. En la isla montada a caballo, la lucha armada, como método para resolver problemas políticos, crisis política. Es decir, esto es muy interesante. Y en la clase mía, precisamente la última clase que fue sobre la guerra de los 10 años, yo hago énfasis en este asunto. El culto a la lucha armada, que nos viene de la independencia, y el culto al héroe o al mártir, que aparecen los muertos. Aquello de que Martino debió de morir, y todos los muertos son buenos, la patria está regada en un campo sagrado de sangre de los mártires. Y entonces lo que ha hecho eso es desvalorizar la política como un espacio para negociar las diferencias. Y ese ha sido un problema, un asunto interesante en la política cubana, esa preferencia por la lucha armada. Hay una película extraordinaria de John Huston como director del año 49, se llama We Were Strangers, y se basa en un atentado que se quiso hacer en la época de Machado, un grupo del ABC, que era un movimiento terrorista clandestino, dinamita una tumba en el cementerio de Colón, que es la tumba donde se supone que se iba a enterrar, eventualmente cuando muriera, a quien en ese momento era presidente de la Cámara o del Senado, Clemente Vázquez Bello. Matan a Clemente Vázquez Bello y ahí lo iban a enterrar, y entonces cuando estuvieran enterrando iba a volar aquello. Y la película se basa en eso. Ahí iban a morir mucha gente, iban a salir muchos muertos, iban a resucitar con aquella explosión. Pero lo interesante de la película tiene mucha actualidad, porque se discute la legitimidad del terror como arma política. Yo propongo que en Cuba esa cultura política y esa preferencia por la lucha armada ya empieza, el discurso ese empieza a tener un contradiscurso, que es el discurso del diálogo, el discurso de la negociación, el discurso de la preferencia por la política, en ese sentido. Y quienes comienzan, a mi juicio, ese discurso es la diáspora, es el exilio. Desde el año 69 y 70 empiezan las primeras manifestaciones por distintas razones de que hay necesidad de establecer un diálogo, de negociar las diferencias. Me parece que si eso en algún momento triunfara, en Cuba se ganaría muchísimo. Termino, perdonen esta fragmentación, ¿verdad? Pero a principios de los años 90, aquí en la Universidad de Puerto Rico, vino un conferenciante cubano, era profesor en la Universidad de Nuevo México, Nelson Valdés, que dio una conferencia que se llamó La cultura política cubana, entre la traición y la muerte, donde él observa una gran continuidad, como lo ha hecho Luis, en la política cubana de los últimos 200 años. Después eso se recogió en un texto que publicó la editorial de la universidad. Y entonces él señalaba entonces los cuatro códigos que, según él, regían la política en Cuba. La misión generacional, algunos de los cuales ya Luis los ha expuesto. La moralidad, idealismo como una palanca de conducta. La traición como un peligro siempre presente y el imperativo del deber muerte. Entonces, yo a partir de esta, que está en la exposición de Luis, y no es solo Luis y Nelson Valdés, también Lu Pérez y muchos otros
siempre insisten en la continuidad. Y efectivamente hay unas continuidades, pero yo quiero hacer un planteamiento final y propongo que se examine la posibilidad de que algunas de estas continuidades de existir se puedan haber quebrado. Un momento dado, un primer intento para quebrar esas continuidades fue la política puesta en práctica en los años 60 por la Revolución para promover al famoso hombre nuevo, y que evidentemente fracasó. Sin embargo, esa quiebra sí se ha dado, puede ser resultado entonces del periodo especial. Y para constatar esa posibilidad, sugiero, y por favor perdonen lo limitado de la lista, las novelas de Pedro Juan Gutiérrez, y no por la sexualidad, sino por las actitudes hacia la vida que salen en esa literatura marcada por la miseria. Y dos excelentes ensayos recientes de la semana pasada, aparecidos también en cubaencuentro.com. El aburrimiento postrevolucionario de Haroldo Dilla y otra mirada sobre el subdesarrollo, retrato íntimo de Marlene Azar Hernández. Lo que yo estoy planteando es que en Cuba ha habido un cambio inclusive antropológico a partir del periodo especial y que muchos de estos hilos se han quebrado y hay una nueva realidad. Bien, gracias. Estamos abiertos a preguntas y comentarios. Bueno, yo me quedé un poco con la curiosidad de cuáles eran los... Con permiso, con el micrófono. Y identifícate, por favor. de estudios generales. Y nada, me quedé un poco con la curiosidad sobre cuáles eran los otros dos hilos que eliminaste de la conferencia. Y un poco, ¿verdad? Porque extrañé, bueno, quizás yo soy muy tradicionalista, que no estuviese el guajiro entre los hilos de la cultura cubana. Muchas gracias por la pregunta. No son dos más los hilos, sino hay muchos más. Y entre ellos hubiera incluido uno que Javier señaló, que es el hilo del universalismo en la cultura cubana, que uno lo ve, por ejemplo, en la gran novela Paradiso de Lezama Lima, que es una novela de alguien que curiosamente viajó muy poco. Él solamente dio un viaje al extranjero y fue a Haití. Sin embargo, se capta una universalidad cultural propiciada por el hecho de que Cuba estaba en el centro de encuentro de tantas rutas de navegación y La Habana era una ciudad portuaria de una gran importancia. O sea que se dan esos dos factores. El guajiro definitivamente debe ser un hilo también. No tuve tiempo de expandir sobre ese tema, pero cuando aludí al hilo de la frontera, pues el guajiro es un representante de ese mundo alterno, ¿verdad? Alterno al mundo de la esclavitud y el azúcar. Yo quisiera señalar que estos hilos no son puntos de fe, ¿no? No significa que yo crea en ellos, son perspectivas que me han ayudado a tratar de entender la cultura cubana, que es una labor que requiere mucho tiempo, mucha energía, mucha sabiduría, y todavía ese trabajo está por hacerse. Pero por eso quiero agradecer los comentarios de Javier, que un poco apuntan al hecho de que estos hilos tienen también su contrapartida opuesta, ¿no? Cada uno de ellos. La plantación tiene la frontera, el insularismo que se manifiesta de unas formas distintas a las, digamos, en Puerto Rico, Inglaterra, tiene su contrapartida en esa universalidad de la cultura cubana. Y escuchar estos comentarios y esta pregunta me ayudan a replantear esta conferencia completamente, ¿no? Hay unos 14 hilos que tienen también su contraparte opuesta, ¿no?
una que me extrañó que Javier no tocara sobre ella, el hipererotismo, también tiene su contrapartida en un cierto puritanismo que, por ejemplo, reflejó los primeros años de la Revolución cubana. Pero sí es un punto que señala muy importante. Gracias. Perdónenme un momento. Sí, querías hacer un señalamiento que se me pasó sobre la frontera. Y tú dices que en el texto que tú me envías, dices que Cuba se evita por la frontera, por ejemplo, conflictos con el exterior, como Haití, Santo Domingo. Sin embargo, hay fronteras internas que no evitan conflictos, porque en la guerra de los 10 años los camagüeyanos y los orientales estaban peleados. Y ahora los palestinos que llegan a La Habana, es decir, los orientales que llegan a La Habana y que son rechazados. O sea, que hay conflictos internos que ahí no se resuelven. Permíteme responder a ese punto importante. Yo me voy a quedar por aquí. Y es el hecho de que si uno se pone a ver el mapa de Cuba a lo largo, es una isla elongada. Hay dos rutas, ¿no? De hecho, hay una sola ruta y dos direcciones. Lo que tiene que ver con modernidad va de oeste a este, de La Habana al oriente. El ferrocarril, tantas otras manifestaciones de la modernidad. Sin embargo, el fervor revolucionario siempre ha ido en la dirección contraria. Desde la época de la conquista, inclusive. Lo que me da a pensar una posible relectura de las guerras de independencia del siglo XIX, a las cuales Javier alude, y de la misma Revolución Cubana, ¿no? Que son guerras en cierta medida contra La Habana, que representa un núcleo conservador de poder arraigado, muy español en la época colonial, muy conservador en la época de la República. Así que yo creo que ese también sería otro hilo muy importante que se refleja de una forma muy interesante en esta película guantanamera, donde se da esa travesía de un lado al otro de la isla y uno va viendo la diferencia, inclusive del Estado cubano, cómo se representa con una cierta informalidad en Oriente, y luego cuando se va acercando a La Habana todo se formaliza y el burócrata es mucho más sobrio y más inflexible. Manuel Dómenes, del Centro de Investigaciones Sociales. Yo leí en el internet un estudio que se había hecho del cráneo de Antonio Maceo para probar que era blanco. O sea, que era una cabeza blanca, él tenía el cuerpo negro, pero su pensamiento era blanco. Y esto está en contraste, o sea que sí se hizo el estudio, ¿no? Es una revista cubana que está en internet, perdone, pero no me acuerdo el nombre ahora. Que sí se hizo cuando se iba a hacer esa famosa estatua ecuestre de él, que por cierto se usa el cráneo para poder más o menos ver cómo era la cabeza, ¿no? Y lo digo porque obviamente esto está muy cargado de la cuestión racista, ¿no? Y ante el asunto del mulataje, ¿no? Como algo positivo y bien visto, presumo que también hay otro contrahilo de la cuestión racista, la negación de esta cuestión del mulataje o verlo visto perdonando la redundancia, como algo, esta negritud denigrante, ¿no? Ya que la palabra también denigrante quiere decir negro, ¿no? ¿Podría hablar algo de esto? No sabía de ese estudio, pero resulta algo fascinante que tiene un poco de paralelo con lo que mencioné de la estatua de Alma Mater. El racismo, pues, una cosa muy interesante, ¿no? Y yo he vivido muchos años en Puerto Rico y tengo una familiaridad con la historia de Puerto Rico, que trabajé por muchos años, y uno encuentra
manifestaciones muy distintas del racismo en Cuba y en Puerto Rico. Aún a pesar de 50 años de revolución contra el racismo, entre otras cosas, eso está muy, muy vivo y de hecho se ha reforzado durante el periodo especial. Pero quisiera hacer un punto que me permite atar algunos de los comentarios y está muy relacionado con lo que tú preguntas, y tiene que ver con la música. Yo aprendí mucho de la historia de Cuba con mi abuelo, que aún vive, y él me hacía numerosos cuentos, ¿no?, de su infancia y sus experiencias creciendo, y una vez me hizo un cuento muy interesante. Me cuenta que él era joven, tenía unos 16, 17 años, y fue a una fiesta en Pinar del Río, en una localización rural, y en esa fiesta había una soga en el medio que separaba los negros a un lado y los blancos al otro. Eso, yo no creo que eso se haya visto en Puerto Rico, jamás, ese tipo de manifestación así tan crasa de racismo y también de segregación. Entonces yo, escuchándolo, me puse a visualizar aquel lugar y él me hace un cuento muy cómico de que él trató de ir al otro lado a sacar a bailar una mulata y un negro lo paró y le dijo, esta parte es nuestra. Y mi abuelo, como son de jarana, le dijo, es que yo no soy racista. Pero ahí no acaba esto, ¿no? Lo curioso es que si tú te pones a pensar, aunque está esa soga de por medio, todos escuchan la misma música. Y es una música mulata, con elementos musicales de la tradición europea y africana. Y esa imagen a mí me da mucho que pensar, ¿verdad? Sí, es un racismo extraño, porque obviamente hay esa separación, ese antagonismo racial, pero por otro lado hay una cultura común que se comparte, inclusive en las estratas más altas, ¿no? La música popular cubana, muy africana, lecuona, por ejemplo, y lo mismo se ve en otras manifestaciones. Así que tu pregunta sobre el racismo me permite usar esa imagen, ¿no?, de un local de baile, separación física, pero en cuanto a lo cultural hay un encuentro común. Buena pregunta. Don Cristóbal. Luis, creo que lo más interesante de tu conferencia, que es magnífica, es además que uno se pone a pensar, inclusive la forma como algunos de los hilos tienen relación entre sí, y claro, es lógico. En definitiva, todos esos hilos forman el tejido que es la cultura cubana. Me llama la atención la relación, el hilo universalismo con el hilo insularismo, porque es muy relativo el insularismo cubano. O sea, estamos hablando del Caribe, y en realidad el Caribe, la gran comunicación del Caribe no es la tierra, es el mar. O sea, Cuba estaba más cerca de Yucatán, La Habana estaba más cerca de Yucatán que lo que estaba de Santiago de Cuba. Y por siglos se establece esa comunicación enorme a través del Caribe, y el cosmopolitismo explica también muchas de las actitudes que tiene Cuba, que le nacen también de esa situación central en el Caribe, esa situación que le permitía a las naves regresar a través de la corriente del Golfo más rápido a España. O sea, cómo hay esa relación. Y lo que hablaba acá el amigo del racismo también lo vemos en el hilo de la muerte. Habría que mencionar en el hilo de la muerte también muertes causadas por el racismo, como son la gran cantidad de víctimas afrocubanas cuando la conspiración de la Escalera, y también cuando la llamada guerrita del 1911, que en realidad fue una masacre de cubanos. Sí. Que también tuvo su contraparte muy interesante en Haití, ¿verdad? Son dos episodios muy semejantes que responden básicamente a las mismas fuerzas. Muchas gracias, Cristóbal. Definitivamente, ¿no? La Habana era una ciudad muy cosmopolita,
desde siglo XVI, ¿no? Era el lugar donde las flotas hacían una parada obligada y esas tripulaciones se quedaban a veces un mes entero, donde se reparaban esos navíos, donde llegaban marinos de Europa, de México, de tantas partes del mundo, cada cual trayendo su contribución. Un lugar donde el juego era muy importante. Entonces luego el juego, el erotismo también, la prostitución en una ciudad portuaria. Y hay otros elementos que vienen después, ¿no? Lo chino en la cultura cubana es muy rico, las contribuciones de la cultura judía. Hay un hilo que no existe, ¿no? Y es la contribución soviética. O sea, después de tantos años de influencia política y presencia, no solamente de la Unión Soviética, sino distintos países de Europa Oriental, ahí no quedó nada. Aunque volviendo al hilo del erotismo, sí, hay algunos mulatitos con ojos claros y nombres europeos, ¿no? Nombres de rusos. Pero verdaderamente los soviéticos dejaron bien poco. De hecho, hay una embajada ahí en el área de Miramar, que es un edificio que construyeron, que no va arquitectónicamente con el lugar en lo más mínimo. Y volviendo al tema del choteo, ¿no? Los cubanos bautizaron ese edificio la botella de vodka, porque de hecho tiene también una forma muy similar. Sí, bueno, yo soy Andrés Rodríguez, estoy aquí como escritor. Le quiero hacer dos preguntas. Primero, en una conferencia de Carlos Alberto Montaner, yo vi una cifra que me dejó bastante asombrado, que era la cantidad de inmigrantes españoles que habían arribado a Cuba al principio del siglo XIX. Y él daba la cifra de 800.000 en una población de 1.200.000. O sea, un número bien significativo. Y la segunda cuestión es que dentro de los siglos que usted está mencionando acá, yo quisiera que usted considerara para un futuro otro hilo, y es la diáspora, es la importancia de la diáspora, y que puede ser el hilo que cierre los demás hilos. Se trata de alrededor de 2 millones de cubanos en el exterior, que además es una inmigración selectiva. No se trata de números solamente, sino que generalmente los más educados, los que tienen alguna situación, alguna posición, bueno, están en el exterior. Entonces, ese puede ser un hilo conductor también para que se cierre el círculo. En efecto, muchas gracias. Sí, la inmigración española fue masiva. Lo curioso es lo siguiente: Cuba tiene una guerra de independencia contra los españoles. Cuba gana, aunque no se le reconoce a Cuba la función de haber ganado esa guerra. Digamos que sí, España perdió, vamos a ponerlo en esos términos. Y sin embargo, contrario a lo que sucede en Estados Unidos luego de la guerra de independencia, que hay un éxodo masivo de los leales a la corona, en el caso cubano se da lo contrario, se abren las puertas, ¿no? Y aquí también hay unas tensiones, ¿no? Cuba es muy antiespañola, pero Cuba también ama a España y tiene unos vínculos culturales muy ricos. Quizás, entiendo yo, ¿no? Quizás el país más español de toda América era Cuba en el sentido cultural, y por esos grandes números de inmigrantes. Entre ellos, el padre de Fidel Castro, ¿no? Que es uno de esos inmigrantes españoles. Y el tema de la diáspora definitivamente es central. Nosotros los cubanos que hemos salido de Cuba por alguna razón u otra, seguimos siendo cubanos, aunque a veces se niegue esa posibilidad o esa realidad. Y eso es histórico. Heredia vivió en Cuba 6 años nada más. El padre Varela, casi toda su vida en el exilio. José Martí, casi toda su vida en el exilio. Así que hay una gran trayectoria de retener la cubanidad, y como decía, creo que era Martí, ¿no? Cuba es donde uno está y uno se lleva esa cubanidad, pero definitivamente la diáspora como lugar de encuentro inclusive y de recreación de la cultura cubana es muy importante. En La Habana, busque usted un sándwich cubano, a ver dónde lo va a encontrar. Pero aquí los tenemos en La Ceiba,
en Miami, Hialeah, Nueva York. O sea que en la diáspora a veces se recrea la cultura cubana de una forma exagerada, ¿no? Miami es un museo de la cultura cubana y como en un museo todo está concentrado y está también distorsionado, ¿verdad? Por tantas razones. ¿Otra pregunta? Sí, Manuel. la cuestión de los soviéticos, de las cosas interesantes que yo he visto es que hay un reavivamiento de los ortodoxos que ya son cubanos y se han levantado 2 templos de la iglesia ortodoxa en Cuba, en La Habana, o sea, volviendo al tema de esta cuestión de la ciudad y el país, que sí que yo creo que son de las cosas que se han quedado y son cubanos, que son de religión ortodoxa y bueno, obviamente también hay un fervor, una apertura hacia las religiones con la construcción de estos 2 templos. Y otra cuestión de él, que quizás de este contrapunto, y esta cuestión del exilio, y quizás merezca, ¿no?, la comparación entre Tampa durante el siglo XIX, ese exilio cubano, que con la cuestión de la guerra de la independencia, ¿no?, y Miami, que eso es como un tema que yo creo que se podría después ver. Que son 2 mundos completamente distintos, ¿verdad? Que fue una emigración fundamentada en Cayo Hueso primero, luego hubo ese gran fuego en Cayo Hueso que destruyó muchas de las fábricas tabacaleras y tuvieron que mudarse hacia el norte a Tampa, que es una experiencia muy distinta, ¿no? Hace poco estuve en Tampa y uno nota ese trasfondo cubano distinto, más progresista desde sus orígenes, ¿verdad? Una cosa es salir huyéndole a un régimen español y otra cosa es salir huyendo de una revolución socialista que crea distintas poblaciones. Y por otro lado el componente racial también en Tampa, que es distinto. Y el tabaco, la naturaleza obrera de esa emigración que le han dado un sabor distinto. Y por otro lado, el tema de que la cultura cubana, y creo que Javier estaba apuntando en esa dirección, no es algo que está fijo, es algo que sigue cambiando y transformándose. Y eso es algo de lo fascinante de Miami, ¿no? Es una cultura que se ha ido transformando. Y en los últimos 10 años han llegado más de 300,000 cubanos al sur de la Florida, que traen una cultura completamente distinta. Entonces yo veo esto como 3 grandes generaciones de inmigrantes. Los que salieron en los años 60, que habían vivido y se habían socializado bajo el capitalismo, y lo entendían bien, y por eso entendieron bien a los Estados Unidos a ciertos niveles. Porque yo creo que aunque Lu Pérez, gran amigo y muy acertado historiador, habla de las semejanzas culturales entre Cuba y Estados Unidos, los factores de contrariedad cultural son mucho más grandes, sobre todo al nivel de los valores. Y entonces luego llega una segunda emigración, el Mariel, que ya son personas que o nacen después de la revolución o eran niños durante la revolución en su mayoría, ¿no? Viendo las cifras demográficas en cuanto a edades. Y luego está una generación tercera, que a veces llamamos los balseros, aunque sabemos que no todos han salido en balsas, pero es una generación desde los 90 hasta el presente, que ya está distanciada culturalmente de esa Cuba prerrevolucionaria por 2 generaciones. Y una cosa es haber nacido y verlo, otra cosa es que tus padres te recuerden y te instruyan en cuanto a cómo era antes, y otra cosa es ya una tercera generación de la revolución que está muy distante de esas nociones, y por eso cada generación ha tenido dificultades de asimilación, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, hay grandes tensiones entre estas generaciones. Pero volviendo al punto de Javier, es una cultura que de hecho los cubanos que llegan en los últimos 10, 15, 20 años han transformado hasta el idioma en Miami. Unas ciertas palabras que no existían.
se utilizan, unas ciertas prácticas, ¿no? Hacer cola. Yo una vez escribí un artículo sobre hacer colas y cómo en una agencia de pasajes que vendía pasajes a Cuba, alguien formó una cola, pero idénticamente a las colas que se forman en Cuba, que no son colas tradicionales, sino son unas colas que son como un laberinto y que para mantener el orden tienen su propio sistema. Y el sistema es cuando tú llegas a lo que no es cola, preguntas, ¿quién es el último? Entonces, si Javier levanta la mano, ya yo sé que Javier es el último y yo estoy detrás de él. Pero ¿qué pasa si Javier se va? Yo tengo que preguntar, ¿quién es el último? Javier levanta la mano. Y tengo que hacer otra pregunta, ¿y detrás de quién está? Detrás de Cristóbal. Así que si él se va, ya yo sé dónde voy. O sea que no hay necesidad de hacer una cola. Y eso lo he presenciado yo en New Jersey, por ejemplo, ¿no? Y esos son cambios culturales de las recientes capas de inmigrantes que han ido, de cierta medida, reforzando la cultura cubana, en cierta medida también transformándola profundamente, y lo vemos en lo político, ¿no? ¿Quiénes son los que todavía se aferran al embargo y los que todavía se aferran a que no haya relaciones con Cuba? No son estas dos generaciones nuevas. O sea que es muy interesante y por eso le agradezco a Javier el punto sobre una cultura que es cambiante, muy dinámica. Gracias. Yo tengo varias preguntas, Luis, tengo varias preguntas y comentarios. Yo creo que el exilio es un hilo que lo debe añadir. A lo mejor es tan vivencial que uno mismo que no lo ve, pero por todo lo que hemos hablado aquí, los exilios, ¿no? Distintos exilios, España, etcétera. Y a mí lo que siempre también que me ha fascinado sobre Cuba, como yo no la veo de La Habana, yo lo veo más como de la cuestión caribeña, es su caribeñidad. Y siempre que me acuerdo que un cubano que me dijo, cuando yo comentaba que San Pedro era la ciudad más caribeña del Caribe, me insultó, porque Santiago es la ciudad más caribeña del Caribe, me decía, por la inmigración puertorriqueña que hubo y toda esa cuestión. La cuestión familiar a mí que me es importante aquí, el padre mío, el abuelo mío perdió en la guerra de la independencia cubana, precisamente. Me está interesante también la cuestión de España. Cómo en España uno ve que los historiadores españoles, estudian Cuba como si fuera parte todavía de España, vis a vis Puerto Rico, que básicamente son muy pocos españoles. O sea, en la historia de las Antillas ahora, casi todos los artículos son de españoles, no son de cubanos. Mientras que la de Puerto Rico, Luis Agraí puede corregirme, casi todas son de puertorriqueños. 1 o 2 españoles nada más. O sea que Cuba es una presencia en España en el mundo intelectual. Entonces, la cuestión del muletaje, aquí me meto a lo mejor en Honduras, la cuestión racial siempre es complicada. Yo creo que la cuestión de muletaje, como que es una especie de forma de incluir una armonía racial donde no la hay. Yo estuve en Cuba hace unos cuantos años en una reunión de color cubano, del grupo de color cubano en la UNIAC. Y la cuestión racial estaba en el aire. La Habana, por lo que me dicen, yo no conozco, la población negra ha aumentado significativamente precisamente por la migración. Y los recuerdos míos de la Casa Cuba aquí era una sociedad blanca. O sea, el primer negro que yo vi aquí fue en los 70, porque toda la migración inicial fue blanca. O sea, no sé si el conflicto racial perdura, está ahí, y uno lo quiere tapar con la cuestión del muletaje. No es un fenómeno cubano, es un fenómeno caribeño. O sea, claro, la mulatería pues es lo criollo, es la combinación de todo, pero no quisiera que se viera como... Muchas gracias, Humberto. Definitivamente, yo creo que la noción del mulataje es un elemento de crear una armonía donde quizás no la hay
entre grupos raciales. Pienso en el poema de Nicolás Guillén, La balada de los dos abuelos, que es precisamente eso. Pienso en las citas sobre raza de José Martí, donde quiere borrar, ¿no?, la realidad de que en Cuba había blancos, en Cuba había negros, y no se trata de una unidad, y la unidad que esas voces claman verdaderamente no existe, como se vio muy claramente en la guerra racista, ¿no?, del año 1911, y en otras manifestaciones como lo son los chistes, por ejemplo, que después de 52 años de revolución, los chistes raciales siguen tan vivos como lo estaban en aquella época, en una generación. Quisiera aclarar eso, ¿verdad? En cuanto a España, España y Cuba tienen una relación muy extraña, ¿no? Muy extraña. Una relación que España yo creo que jamás se perdonó a sí misma, ¿no?, perder la colonia cubana. Y Cuba lo que representaba para España era mucho, ¿no? No era solamente el honor de una colonia grande, relativamente rica, sino esa era una de las grandes fuentes de ingreso en las cajas en España. Y fue un gran dolor para España. Pero para mí lo que me está curioso es cómo existe, por un lado, la gran burla al gallego, ¿no? Entonces está el gallego como un símbolo de la ignorancia. ¿Y cómo es esto, no? Un país caribeño, tropical, de América Latina, señalando a España como ignorante relativamente, ¿no? Saco, por ejemplo, en el siglo XIX decía: aquí hay más librerías que en Madrid, aquí en La Habana hay más librerías que en Madrid. O sea que es una relación interesante de una fascinación que tiene también España con Cuba, de su última gran colonia, el redescubrimiento de Cuba a través de los viajes, el turismo español, a veces asociado con el turismo sexual. Y por otro lado, volviendo al tema de la raza, ¿no?, hace unos años, yo creo que fue de hecho hace un año, Iberia creó unos anuncios para fomentar el turismo y los viajes a Cuba, y lo que desarrollaron fueron unas caricaturas grotescas en las cuales Cuba se representaba de una forma no muy distinta a la forma de la caricatura que presenté de Estados Unidos, viendo, y era una degradación de la figura de la mujer negra cubana a través de unas caricaturas, y hubo unas grandes protestas. Estamos hablando de España, un país progresista en el siglo XXI. O sea que es interesante, ¿no?, esa relación de que los cubanos siempre nos creímos más que los españoles, y los españoles nunca permitieron esa creencia. Tenemos un comentario por internet de la profesora Milna Yonis, de Venezuela. Dice: estilo pertinente para debatir mitos, leyendas y afirmaciones deterministas sobre la cultura o imaginarios de nuestros pueblos caribeños. Y los felicita a los dos por sus presentaciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues queremos felicitar a los colegas Luis y Javier, y queremos de una vez también a anunciar, Héctor, tiene una actividad. Vamos a anunciar que el próximo martes tenemos a Sidney Mintz con una ponencia aquí sobre, se llama Quijote y Calibán, a New Note on Creolization. Esa va a ser de 1 a 3. Y el colega Héctor Martínez le va a anunciar una actividad que ellos tienen sobre Cuba. Buenas tardes. Gracias al Instituto de Estudios del Caribe, el doctor García, por permitirme la oportunidad de anunciar la actividad. Saludos a los ponentes. Precisamente siguiendo la línea de Cuba,
y con motivo de la celebración del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2 semanas, en 2 fines de semana, mejor dicho, el Departamento de Ciencia Política ha organizado un foro en el cual se discutirán, se examinarán los lineamientos económicos y sociales que se presentan en ese documento, que a su vez va a ser discutido en el Congreso. Es una actividad que hemos organizado con la colaboración y la participación de profesores tanto del recinto de Río Piedras como del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Interamericana, en un intento de volver a traer la discusión de temas de ciencia política, economía y de sociedad a nuestro departamento, en el caso del Caribe, específicamente Cuba. Será el próximo miércoles, día 13 de abril, a las 10 de la mañana en este anfiteatro. Contaremos con la participación de la doctora Maribel Aponte, del recinto de Río Piedra, el doctor Juan Lara, del Departamento de Economía, doctor Ángel Viera de Mayagüez, doctor Gerardo González de la Interamericana, profesora adjunta Maite McDougall de la Escuela de Derecho, y se me queda uno, y en la política macroeconómica, pues Roberto Torres. Así que están bienvenidos, esperamos contar con su presencia el miércoles. Gracias. Quiero mencionarle también que el próximo jueves tenemos una conferencia que se titula La Universidad de Puerto Rico, Clase Social y Acceso a la Educación Superior Pública. Y el jueves 28 de abril tenemos otra sobre Cuba, aciertos y desaciertos en el tratamiento temático de las religiones afrocubanas en Ecuayambó de Alejo Carpentier. Le agradecemos a todos.